La precarización laboral no es algo nuevo. De hecho, el sistema capitalista, con sus gobiernos títeres, representantes de las patronales, ante cada crisis, ante la pérdida de sus ganancias, encuentran mecanismos para lograr que sigan manteniendo su rentabilidad. Y esto es sacando plusvalía absoluta. ¿Qué significa? Que es a través de la explotación mayor de sus trabajadores. Hace algunas décadas, los capitalistas lograron dar concesiones, producto de las movilizaciones, las luchas, de las revoluciones, para dar algo, para no perder todo. La realidad es que eso no existe más, fruto de la crisis capitalista mundial. Lo que sí existe es un ataque consciente y permanente a los derechos de los trabajadores. Por eso hoy vemos más desocupación, menores salarios, mayores jornadas laborales, migraciones. Veamos esta historia de explotación y precarización de la vida. Como con tantas otras cosas, el capitalismo utiliza las nuevas tecnologías para perfeccionarse y en lo que mejor le sale y más le gusta, explotar a los trabajadores. Rappi, Globo, Pedido Ya, Amazon, Uber. Con la pandemia, estas aplicaciones han aumentado sus ventas exponencialmente. Algunos las llaman economía de plataformas, pero los podríamos llamar economías de la precarización. Y representan un capítulo más en la historia de la explotación y la flexibilización laboral. Repasemos. Todos escuchamos hablar de la revolución industrial y el desarrollo de las máquinas modernas, pero poco nos dicen de los niveles de explotación que sufrían los trabajadores de aquellas épocas, para imponer los ritmos de producción que los patrones necesitaban y para derrotar la resistencia obrera, los capitalistas implementaron el trabajo de estajo y hasta incluso el trabajo infantil. Pero el verdadero salto se da a fines del siglo XIX, con el Taylorismo. Esta forma de organización del trabajo cronometraba cada movimiento que debía realizar el trabajador para que el patrón controle científicamente los tiempos de producción y aumentar así la explotación. Luego, en el siglo XX, el Fordismo perfecciona estos métodos, incluyendo la cadena de montaje, los trabajadores obligados a ir al ritmo de la máquina. Pero el origen del uso capitalista de las aplicaciones para flexibilizar el trabajo y ampliar las ganancias lo encontramos en los últimos 50 años. En la década del 70, a partir de una caída en la ganancia capitalista en Estados Unidos, se recurre directamente a suprimir derechos laborales, erradicar sindicatos y despedir personal. Se impone un modelo de trabajo más precarizado y flexible para la clase obrera, el toyotismo. Ya en la década del 90, a partir de un nuevo declive de la rentabilidad de la industria capitalista, el capital financiero puso todas sus fichas en un solo lugar, las telecomunicaciones. De un plumazo se multiplicaron las acciones en empresas de internet, inversiones en infraestructura de fibra óptica, el desarrollo de software, servidores y bases de datos, la base para las tecnologías de las apps. Y por último, el impacto social de la crisis capitalista de 2008 hizo resignar condiciones laborales a un gran sector de la clase obrera, y en especial para la juventud. Conseguir un trabajo estable y formal ¡es imposible! ¡Es imposible! Por otro lado, el aumento de la inmigración en el mundo hicieron el resto. Al modelo de trabajo precario y las nuevas tecnologías se le suman millones y millones de personas sin otra opción que trabajar de lo que sea para sobrevivir. Pero ojo, al lado de esta historia está la enorme y permanente resistencia de los trabajadores contra los abusos patronales, contra la explotación capitalista, y hoy se siguen escribiendo capítulos. El discurso de que el capitalismo se reinventa no es nuevo. De hecho, el último boom tecnológico en los 90, que por supuesto terminó en la crisis de las .com, se mostró como el anterior logro del nicho capitalista. Quienes sobrevivieron a la explosión de esa burbuja, como Google o Amazon, amasaron fortunas. Hoy, la realidad es del nuevo boom de las plataformas, de estas empresas que a través de la subcontratación, de la tercerización, intentan negociar, que hacen que se plantee, como al estilo Uber, que las trabajadoras y los trabajadores son socios. Y esto hace que no haya responsables a la hora de accidentes laborales, de enfermedades, en realidad que no haya responsables para nada. Este tipo de aplicaciones a las cuales hay que sumarle a Globo, Rappi y tantas otras,
solo funcionan a través de la explotación y de la precarización de sus trabajadores y de la especulación financiera. Para ser clara, estas plataformas no son rentables sin la explotación, sobreexplotación de sus trabajadores. Ellos se organizan, pelean por sus derechos y si los conquistan, realmente estas plataformas no van a tener ningún tipo de rentabilidad. La reinvención del capitalismo con estas plataformas lo único que hacen es seguir precarizando la vida de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud. Esa es la historia de la precarización y de la explotación de la juventud en el siglo XXI. Repartidores, trabajadores de fast food, de call centers, de comercio, cuentapropistas, niñeres, ¿qué tienen en común? Sí, adivinaste. Son trabajadores precarizados de este sistema capitalista. Y en el contexto de la pandemia, a pesar de ser muchos de ellos considerados esenciales, se empeoraron aún más sus condiciones de trabajo. Los únicos beneficiados son un puñado de firmas multimillonarias, los reyes de la precarización. Veamos algunos datos. En el rubro de la economía de plataforma, las apps como Rappi y Globo son las que más crecieron en el país. Ambas superan en valor los 1.000 millones de dólares y facturan millones mensualmente. Trabajan con más de 4.500 establecimientos y antes de la pandemia superaban los 15.000 repartidores cada una. La gran mayoría de los trabajadores son jóvenes inmigrantes, no hay ningún contrato, se los considera personal independiente y por lo tanto no tienen obra social ni ningún derecho laboral. Y de paso la patronal se ahorra millones en cargas impositivas. Rappi cobra de comisión por envío hasta un 20% y lo que le queda al trabajador de esa comisión puede demorar hasta 3 semanas. Para colmo, durante la pandemia tampoco garantizaron elementos de protección personal y ya son 6 los repartidores muertos por accidentes laborales. Las cadenas de comida rápida no se quedan atrás. McDonald's, empresa que facturó 21.000 millones de dólares en 2019 y que cuenta con 227 locales en nuestro país. Sus trabajadores cobran alrededor de 150 pesos la hora. En la pandemia les recortaron el salario. Hoy cobran 10.000 pesos por mes, por debajo del salario mínimo vital y móvil. Y la perlita es que los salarios no los paga McDonald's, sino ANSES. Es decir, el gobierno está subsidiando la ganancia de estos monstruos de la comida destructiva. Trabajadores de cadenas como Burger King sufren las mismas situaciones, o el caso de Green Eat, donde amenazan con cerrar sus locales y dejar a cientos de trabajadores en la calle, violando el decreto de despidos y suspensiones. Realmente los precarizadores del mes. Los otros precarizadores que no se tomaron cuarentena son las empresas de call center. Se estima que son más de 60.000 los trabajadores del sector. Teleperformance, tercerizada de Telecom, es la empresa más grande y solo en el primer semestre de 2019 tuvo ganancias por más de 6.300 millones, mientras sus trabajadores ganan por debajo de la canasta básica. Durante la pandemia están trabajando en condiciones de hacinamiento, con menos de 50 centímetros de distancia por box. La distancia social te la debo. Alberto en campaña dijo que iba a terminar con la uberización de la economía. Estas son las medidas que tomó hasta ahora. Y estas fueron las acciones de la CGT contra la precarización laboral. En realidad el gobierno tomó medidas, pero en favor de los empresarios. Muchas de estas multimillonarias empresas recibieron los ATP, en los que con la plata de todos se paga el 50% del sueldo a los trabajadores. Y la CGT lo que hizo fue pactar la rebaja de los salarios. No tienen cara. Pero junto al aumento de la precarización, desde abajo viene creciendo la lucha de jóvenes que pretenden, nada más y nada menos, trabajar para tener vida, derechos, y no para vivir pedaleando o en la moto, o pegados al celular para zafar con un pedido. Esenciales para la población y descartables para el sistema. Esa es la realidad que padecen miles de jóvenes en nuestro país, millones en el mundo. El avance de las plataformas con la pandemia se multiplicó, pero también sacó a la luz la precarización laboral que padecen estos millones de trabajadores. Empezó el debate de cómo organizarse cuando muchas veces ni siquiera se conocen entre ellos. ¿Cuál es la fuerza que tiene el paro digital? ¿Cuál es la fuerza que tienen en la calle?